Muy bien. Continuando con el programa del día de hoy, tengo el placer de presentar a la doctora Luzaimé Reina Mejía. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, hizo pediatría en la misma universidad y neumología pediátrica en la Universidad de San Martín de Porres. Es adscrita en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Perú. Nos va a presentar la charla de neumonía recurrente en niños. Tiene usted la palabra, doctora Aimé. Muchas gracias de Muchas antemano. gracias por la invitación y estoy muy contenta de participar en este gran congreso, y para poder iniciar la charla voy a presentar ahora todas las diapositivas. El tema a tratar es neumonía recurrente en pediatría. Es un tema muy importante porque la neumonía es la causa de mayor morbimortalidad a nivel mundial, sobre todo en los menores de 5 años. Es por eso que en pediatría nosotros vemos comúnmente pacientes con neumonía, y en neumología pediátrica vemos temas ya sobre todo de la especialidad en cuando se presentan neumonías a repetición, neumonías recurrentes. Sin embargo, es muy importante tener un enfoque claro desde el punto de vista pediátrico para poder abordar estos pacientes. Ahora les presento los objetivos. Es importante definir neumonía recurrente, por eso es que les voy a presentar cómo se define la neumonía recurrente. Otro de los objetivos es diferenciar con la neumonía persistente, que también puede presentarse, reconociendo los factores desencadenantes o de riesgo que podrían estar subyacentes a las neumonías recurrentes, y conocer cómo poder abordar estos pacientes en cuanto al diagnóstico y el manejo. Siguiendo con la charla, ¿qué es la neumonía recurrente? Parece muy sencillo definir que son 2 episodios de neumonía en el periodo de 1 año y 3 episodios en cualquier momento. Sin embargo, si nos llega a la consulta un paciente sin evidencia radiológica y con sintomatología, se nos hace muy difícil hacer este diagnóstico más claro. Por eso es que es importante decir que el paciente, entre cada episodio de neumonía, no debe tener síntomas clínicos ni lesiones en las placas de tórax entre cada episodio. Y es muy importante, como les vuelvo a recalcar, la evidencia radiológica para poder decir que realmente se trata de una neumonía recurrente. Ahora hablemos en cuanto a la diferenciación con la neumonía persistente. La neumonía persistente es aquella neumonía que, según algunos autores, puede durar más de 1 mes, y entre otros autores lo califican como más de 3 meses. ¿Cuál es esa diferencia con la recurrente? Que la recurrente puede repetirse, y en realidad la recurrente hay una resolución completa de los síntomas entre cada episodio. Sin embargo, la persistente, como su nombre lo indica, persiste y no se resuelve más de 1 a 3 meses, según distintos autores. Ahora aquí quiero mencionar sobre la epidemiología, y aquí se ha visto estudios en los cuales son realizados en algunos ámbitos, algunos realizados en consulta ambulatoria, otros en hospitales generales, otros en hospitales a nivel terciario. Entonces, es importante saber que la epidemiología, en realidad, en su conjunto de todos estos estudios, se ha demostrado que va entre un 7.7 a 9% de neumonías recurrentes que ocurren en niños con neumonía adquirida en la comunidad, según Montella. Según otro estudio de O'Wyatt, va también parecido el porcentaje entre 6,4 a 9% de pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad. Ambulatoriamente se ve que 1 de cada 18 niños con neumonía adquirida en la comunidad podría evolucionar a una neumonía recurrente, y en la neumología pediátrica, de todas las consultas que vemos, el 3% puede corresponder a consultas por este tema, por neumonía recurrente. Ahora, ¿cuáles son las causas subyacentes
que predisponen a la neumonía recurrente. Aquí muestro un cuadro donde se observa cuáles podrían ser aquellos factores de riesgo que predisponen a neumonía recurrente, que podría orientarnos a decir que un paciente y otro paciente podría tener esta enfermedad. Entonces, entre aquellos factores están las enfermedades neuromusculares, también las bronquiectasias, que pueden ser tanto las que tienen fibrosis quística o aquellos que no son por fibrosis quística, algunas inmunodeficiencias adquiridas o congénitas, cardiopatías congénitas, trastornos broncoaspirativos crónicos como el reflujo gastroesofágico, la disfagia, fístulas traqueoesofágicas, algunos pacientes que presenten rinosinusitis crónica con escurrimiento nasal posterior, o aquellos niños que también presentan sibilantes recurrentes, asma, que tienen riesgo de desnutrición, por ejemplo, aquellos que tienen hacinamiento. Todos estos factores son predisponentes a presentar neumonía recurrente. Ahora, las causas son muy variables, como les acababa de mencionar, de acuerdo al centro donde se ha estudiado esta enfermedad. Es decir, que si en un centro, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, hacen la evaluación de cuántos pacientes ven por alguna u otra enfermedad, se ha visto que se puede ver más porcentaje en aquellas donde cuentan con los exámenes pertinentes para poder hacer diagnósticos más específicos, como por ejemplo algunos centros que tienen microscopía electrónica para poder detectar discinesia ciliar. En algunos estudios se ha encontrado que se ha visto que es frecuente, pero no tanto por la misma enfermedad, sino porque tienen esos métodos que se puede realizar el diagnóstico, así como otros exámenes invasivos que se puede hacer como broncoscopía electrónica, en el cual ya se pueden detectar otras anomalías vasculares de corazón, anillos vasculares, con tomografías, angiotomografías, etc. Entonces, las causas subyacentes depende del lugar donde se realiza el estudio, y aquí, aunque ha sido muy poco estudiado, siendo una enfermedad tan prevalente, se ha visto que es difícil por la cantidad de niños que han podido evaluar, no solamente hospitalizados, sino hay un subdiagnóstico de neumonías recurrentes debido a que las neumonías todas no son reportadas. Ahora hablemos sobre algunas causas que podrían presentarse. Por ejemplo, acá podemos observar una imagen donde se ve una radiografía de esófago contrastado, donde se observa que el esófago tiene comunicación con el árbol bronquial. En esta figura podemos ver en esta revisión que se hizo el estudio donde se ve un tipo H de fístula traqueoesofágica. Mediante broncoscopía se detectó que es fístula traqueoesofágica. En una revisión se vio que estos síntomas respiratorios que presentan más frecuentemente estos niños son asimismo las neumonías recurrentes. Son el mayor porcentaje que tienen de neumonías recurrentes es por esta causa. También puede ser el fracaso para prosperar y los síntomas abdominales que podrían tener aquellos pacientes que pueden tener la enfermedad. Entonces, las neumonías recurrentes son muy importantes detectarlas en estos pacientes, hacer la sospecha y hacer el diagnóstico claramente. Ahora, acá se muestra otro paciente donde venía porque tenía una imagen de situs inversus, donde se ve el corazón hacia el lado derecho, y tenía historia de ronquidos recurrentes, roncaba el pecho intermitentemente. Entonces, este niño se le hizo un estudio más específico con imágenes, tomografía, y se encuentra condensaciones, donde ya sospechando más porque llevaba tratamiento y esto no se veía, y ya tenía historial de 2 neumonías en 2 oportunidades, siendo de 4 meses y había tenido al mes de edad y a los 2 meses de edad. Entonces le hacemos un estudio de microscopía electrónica donde detectamos la enfermedad de discinesia ciliar primaria.
También es importante recalcar que en estos pacientes es importante, en aquellos ya más grandes, que cuenten con historial de otitis o sinusitis crónica, sospechar también en esta etiología. Acá muestro otro paciente que tuvimos de 6 años de edad, donde tenía antecedentes de prematuridad, neumonía en 2 oportunidades, y la madre muy preocupada acude a la evaluación. En el caso de la paciente, ella no tenía historia de ventilación mecánica, de haber usado un tubo endotraqueal, pero sí de atopía familiar y personal. Entonces se hizo el descarte de otras enfermedades tipo asma, tipo enfermedades crónicas, y la niña persistía con una carraspera persistente y sibilantes intermitentes, por lo que la madre acude a un centro de evaluación donde le detectan mediante una gammagrafía un reflujo. Salió que tenía reflujo gastroesofágico y ella ya había presentado 2 neumonías recurrentes. 2 neumonías. Aquí muestro otra paciente donde se observa, ella era una niña cardiópata, tenía corazón grande, tenía hiperflujo y hacía atelectasias, además historias de fiebre prolongada y atelectasias que se infectaron. Entonces la paciente ya había sido vista y estudiada con múltiples exámenes, sin embargo todo salía en la parte de inmunología, se llegó a detectar que tenía hipogamma-globulinemia. Por lo tanto, la niña fue tratada para ello y ya lleva un control más seguido. Entonces, en las inmunodeficiencias primarias también pueden presentarse los casos de neumonía recurrente. Acá puedo mostrar una imagen donde una niña tenía tos intermitente, historia de también neumonías, y se presenta una imagen quística en la tomografía, primero en la radiografía y luego en la tomografía. Entonces se le hace estudios donde sale la parte basal derecha, se le hace una lobetomía inferior derecha y se detecta que es una malformación de tipo quística de vía aérea, y eso también puede predisponer a las neumonías recurrentes. Acá también muestro cuáles son las características clínicas que podrían presentarse en algunos pacientes que presentan. Este es un estudio donde se encontró que la tos es el síntoma más frecuentemente detectado. Asimismo, a la auscultación pulmonar se encontró los crepitantes con un 86.4%, y en las lesiones de la radiografía de tórax que se vio una gran diferencia en cuanto a las lesiones en diferentes o múltiples lóbulos. Es decir, en localización variable fue lo más frecuentemente encontrado en este estudio. Y así, quiero mencionar así, como casos específicos, también es importante saber cuáles son todas las causas que podrían generarse de acuerdo a la localización de la consolidación, en este caso de la neumonía. Si es que es en una misma localización, es de acuerdo a la predisposición, de repente por compresión extrínseca, como ocurre en algunas tumoraciones, o como algunos ganglios que están agrandados y comprimen la parte la parte bronquial, y eso hace que se acumulen secreciones y luego disminuye el aclaramiento mucociliar y produce más riesgo de infecciones, de neumonías recurrentes. Esa podría ser la causa en estos casos que están en la misma localización, todas las que muestro acá. Y en aquellas con localización variable ya se busca aquellas enfermedades sistémicas que podrían ser la causa y no solamente de una sola, de un solo foco en la radiografía. Por eso es importante que se muestren todas las causas que podría ser. Pero en realidad todo esto es variable, porque también se ven casos en niños que tienen historias de enfermedades sistémicas, pero además tiene también una afectación en un solo lugar. Ahora, también quiero mostrar en cuanto a las manifestaciones clínicas, agregar
que los niños pueden presentar como cualquier otro síntoma de neumonía, con tos, con fiebre, dificultad para la alimentación, con dolor pleurítico, signos, con polimia, uso de músculo. Todo esto, según los estudios de neumonías recurrentes, se ha encontrado que la tos es lo más frecuente y en los signos la polimia. Ahora, ¿cómo debemos saber que realizar el diagnóstico? En realidad, hay pocos estudios y abordajes diagnósticos. Solo hay algunos que se han propuesto y que nos orienta cómo diagnosticar a los pacientes. Entonces, para el diagnóstico es muy importante saber la localización de la neumonía y también basarnos en algunas preguntas que se pueden hacer. Estas 5 preguntas básicas para abordar en la evaluación de un niño con infecciones respiratorias recurrentes. Primero tenemos que preguntarnos si es que el niño realmente tiene infecciones recurrentes de las vías respiratorias o tiene síntomas respiratorios recurrentes causados por otras afecciones respiratorias, como es el caso de algunos pacientes que tienen sibilantes recurrentes, historial de asma, y que llegan a ser tratados a veces con antibióticos, y cuando la madre da los datos, dice, sí ha tenido infección recurrente, le han dado antibióticos, pero realmente puede ser un caso de una crisis de asma que tuvo un desencadenante por una infección viral, pero no necesariamente haber sido una neumonía en este caso. Entonces, por eso es importante diferenciar aquellas causas o afecciones que no son infecciones respiratorias. La segunda pregunta que se debe hacer es, ¿las infecciones recurrentes de las vías respiratorias se basan en las vías superiores o en las vías inferiores? Eso es muy importante diferenciar, ¿no? En pediatría tenemos que hacer muchas preguntas y al examen físico también evaluar si realmente la afectación es de vía aérea inferior, porque se ha visto que en los lactantes, en los niños más pequeños, ellos dan síntomas más generales y es mucho más difícil poder hacer la diferenciación. Y no siempre la radiografía de tórax, cualquier consolidación va a ser neumonía. Entonces hay que tener mucho cuidado en estar pidiendo exámenes innecesariamente. Más importante es la historia clínica. Luego, ¿hay alguna participación de otros sistemas de órganos? Esta pregunta es muy importante porque podemos también diferenciar algunas otras enfermedades que no solamente abarcan el aparato respiratorio y nos puede ayudar a poder diagnosticar otras enfermedades, como por ejemplo en la fibrosis quística. La afectación no solamente es respiratoria, también puede ser de la vía digestiva por mala absorción o también puede ser por otro antecedente que tenga de hilio meconial, etc. O en algunas otras enfermedades en las cuales están comprometidos otros órganos, como por ejemplo en las inmunodeficiencias, tienen abscesos de piel o tienen infecciones de vía digestiva y eso ya nos orienta al diagnóstico. Por eso es importante hacer la tercera pregunta. La cuarta pregunta es, ¿la frecuencia y la gravedad de las infecciones recurrentes de las vías respiratorias inferiores son suficientes para justificar investigaciones adicionales? Entonces, este dato es muy importante recabar del familiar porque mediante la historia clínica podemos saber si es necesario hacer estudios mucho más invasivos, costosos, si con la historia clínica ya detectamos que la enfermedad puede ser por alguna causa subyacente de aspiración o de enfermedad pulmonar crónica, entonces ya nos orientamos y nos dirigimos hacia algún examen especial y no sería justificado pedirle toda la batería de exámenes a todos los pacientes que llegan por este probable diagnóstico. La siguiente pregunta es, ¿en qué parte del pulmón tiene lugar cada episodio y cómo? ¿Ayuda esto a planificar futuras investigaciones?
Sí, es importante saber la localización según la imagen radiológica para poder orientarnos si necesita de repente un estudio más localizado de imágenes de broncoscopía o de repente ya un estudio de enfermedades sistémicas. Por eso este abordaje diagnóstico es muy importante hacer estas 5 principales preguntas. Ahora, así como les acababa de mencionar, también se tiene que tener en cuenta todos los datos de la anamnesis que nos oriente y en el examen físico estar atentas a todo lo que podríamos obtener en la consulta. Y aquí quiero mostrar una propuesta que se hizo para poder abordar en cuanto a los exámenes que se pueden solicitar para poder diagnosticar cuando la neumonía recurrente es en la misma zona. Primero, como les dije, la historia y el examen físico es fundamental. Se le tiene que hacer un estudio de broncoscopía si está localizada o podemos obtener muestra por lavado broncoalveolar es importante y podríamos llegar al diagnóstico con eso. Pero si no se puede, ya se hace estudios mucho más invasivos de irradiación o algún otro examen que aporte. Siempre cuando está localizado, se sospecha de tumores endobronquiales, de repente tuberculosis endobronquial, entonces nos ayuda mucho valorar si podemos tomar la muestra de esa secreción bronquial. Si no se puede llegar al diagnóstico, tenemos que abarcar con otros recursos como son si hay sospecha de tuberculosis, un ganglio, una adenopatía a nivel mediastinal o cervical, ya se le pide el PPD, que esto generalmente se hace a nivel en la primera consulta. El ecocardiograma, si sospechamos de una cardiopatía congénita, o pruebas de función pulmonar, como son la espirometría, ¿no? Si aún así no llegamos al diagnóstico, ya recurrimos a otros métodos mucho más invasivos, como son las biopsias. Eso es en cuanto a la localización de un solo lado, pero si fuera en diferentes zonas, ya aquí hacemos uso de todas las baterías para poder descartar enfermedades sistémicas, ¿no? Un test del sudor, en el caso se sospeche de fibrosis quística, valorar el estado inmune para ver si tiene inmunodeficiencias y toda la batería de exámenes que nos ayudarían, nos aportarían para poder diagnosticar una enfermedad de reflujo, etc. Ahora, si con eso no se logra, ya se va con los métodos más invasivos. Y si aún así no se llega al diagnóstico, ya tenemos las biopsias. Entonces, para resumir, acá muestro un algoritmo donde podríamos tener cómo poder diagnosticar la neumonía, ¿no? En este caso, excluir sobre todo las condiciones que no son infecciosas, como la hemosiderosis pulmonar, la drepanocitosis, enfermedades de alveolitis alérgica, todo lo que no sea infeccioso, y enfermedades tipo del tejido conectivo, metabolopatías, etc. Si ya excluimos esas enfermedades, recién podemos definir si es una neumonía recurrente. Si fuera en una localización constante, nos ayuda mucho. Ya como les dije, era la historia clínica con una buena anamnesis, un buen examen físico y además, si es de localización constante, hacer una imagen, una tomografía computarizada de alta resolución. Con ello vamos a poder detectar si la localización es por alguna malformación broncopulmonar, tipo CIPAN, alguna compresión bronquial, que tenga bronquiectasia, ya nos orienta más al estudio. O si es que fuera normal, ver mediante algún examen, un estudio especial, ver si la obstrucción es extrínseca por broncoscopía o si es de la parte bronquial intrínseca. Si la parte del estudio de neumonía nos da que es de localización variable, entonces ya hacemos el estudio de las enfermedades sistémicas. Entre ellas está el estudio de asma, de cardiopatías, de síndrome de aspiración bronquial, y si aún así todo eso nos sale normal,
podemos ya hacer estudios mucho más específicos con toma de muestras de secreciones, biopsias, etcétera, estudio de microscopía electrónica para descartar discinesia ciliar, desde el sudor para fibrosis quística, de inmunodeficiencias, etcétera. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos datos para poder saber si se trata de una neumonía recurrente o si es solamente una afección que no es infecciosa. Por eso tenemos que tener en cuenta todo lo mencionado. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento se debe dar tratamiento de acuerdo a la causa que esté generando estas neumonías recurrentes. Si fuera, por ejemplo, en el caso de un cuerpo extraño que esté generando neumonías recurrentes, el tratamiento sería la extracción mediante fibrobroncoscopía del cuerpo extraño. Se debe ver si es que necesita fibrobroncoscopía flexible o fibrobroncoscopía rígida. Entonces, es muy importante valorar cuál es la causa. O en aquellos pacientes que tienen fibrosis quística, en la cual es una enfermedad que es de otros sistemas, también se tiene que dar tratamiento no solamente a la parte respiratoria pulmonar, sino también a la parte de los otros sistemas que estén causando toda la malabsorción, etcétera, propios de la fibrosis quística. En aquellos niños que tienen bronquiectasias no FQ también se le debe dar tratamiento de acuerdo a la enfermedad que le esté provocando, y en aquellos niños que tengan otras enfermedades de inmunodeficiencias también todo el tratamiento de acuerdo a la enfermedad que tenga. Eso sería todo por esta charla. Muchas gracias por la atención. Muy bien, doctora. Breve, concisa y precisa su charla. Excelente. Definitivamente, yo creo que hablando del primer nivel, para hacer diagnóstico de neumonía, aparte de la clínica hay que tener una radiografía, ¿es correcto? Sí, es importante la radiografía de tórax porque no siempre las infecciones que nos dice el papá o la mamá son neumonías. Realmente tenemos que corroborar con evidencia si es una neumonía. Podríamos tener los datos más, ampliar la historia clínica y con evidencia de que estuvo hospitalizado de repente y le hicieron una radiografía y nos muestra la radiografía, ahí ya podemos definir realmente y estar más certeros de que se trata de una neumonía recurrente, ¿no? 2 episodios con resolución completa de la enfermedad que recurran en el periodo de 1 año o 3 o más episodios en cualquier época de la vida ya nos orienta que es una neumonía recurrente. Pero sí, es muy importante la radiografía. Sí, y además nos va a permitir definir si es en el mismo lugar o son en diferentes lugares. ¿Sí? Y la clínica debe ser muy importante. Es una buena historia clínica, una buena exploración, no solo historia clínica, sino una buena exploración nos va a definir y la radiografía nos va a ayudar a eso. Y preguntan por ahí, no sé si usted puede ver en el chat alguna otra pregunta, y también le pediría que nos hiciera favor de anotar su correo electrónico para si los participantes tuvieran la oportunidad de contactarla y poder definir sus dudas. ¿Qué metabolopatías están más frecuentemente asociadas a neumonía recurrente, doctor? Claro, hay enfermedades de repente en neumonías que nos podría generar algunas enfermedades, por ejemplo, que puedan abarcar infecciones sobre todo, ¿no? Algunas metabolopatías, algunos errores innatos del metabolismo, algunas enfermedades, por ejemplo, mucopolisacaridosis, que puede generar alguna obstrucción de la vía aérea por los mucopolisacáridos que pueda
generar a nivel de la vía aérea y también la deformidad de la parte de la columna vertebral, y eso podría predisponer también a una neumonía recurrente. Correcto, doctor. Pues una de los datos más importantes puso por ahí para sospechar pacientes con neumonías recurrentes, puso ahí de manera muy sucinta enfermedad neuromuscular. Y yo creo que seguramente en su práctica debe tener una buena cantidad de niños con parálisis cerebral infantil que son clientes frecuentes de neumonías recurrentes, ¿es correcto? Así es. Los pacientes que tienen síndromes aspirativos, de acuerdo a la enfermedad subyacente, que pueda tener un PCI, parálisis cerebral, o también hemos visto casos de pacientes con enfermedad de Duchenne en estadio avanzado, donde ya tienen dificultad para la movilidad, y eso también predispone a que conforme va avanzando la enfermedad, tiene más riesgo de aspiración debido a la musculatura, a nivel de la deglución, ya se ve comprometido la parte pulmonar. A veces inicia como una microaspiración, pero luego ya es causa de neumonías aspirativas. Y eso se debe dar tratamiento a tiempo, sobre todo porque nos ayudaría a prevenir estas neumonías, ¿no? Dándoles todo el material preventivo que esté al alcance, como son las vacunas. Las vacunas son muy importantes, tenerlas en cuenta en aquellos pacientes que tienen más riesgo de enfermar, como son las enfermedades neuromusculares, ¿no? Y sí, es importante también la fisioterapia respiratoria, el cambio de posición, estar siempre al día en sus chequeos, en los controles, y haciéndole pruebas de función pulmonar determinaríamos también cómo está yendo la enfermedad y en qué grado está afectando también las neumonías, ¿no? Es importante tener en cuenta todo ello y también saber que hay un estudio donde se hizo las pruebas de función pulmonar en niños pequeños, donde se encontró que mientras más tengan infecciones respiratorias de vía aérea baja en menores de 1 año, tendrían mayor riesgo de tener una afectación en la función pulmonar. Pero eso también a lo largo del tiempo, como sabemos, se tiene que ir monitorizando para descartar otras enfermedades, otras causas que podrían tener de repente. Desde ahí ya podemos detectar una fibrosis quística, una discinesia ciliar, alguna enfermedad neuromuscular, alguna inmunodeficiencia, y no solamente esperar a que hagan neumonías, porque hay estudios donde mencionan que las neumonías en el primer episodio ya permitieron detectar otras enfermedades mediante todos los datos clínicos del paciente, el historial, y se pudo llegar al diagnóstico antes de tener incluso el segundo episodio. Sí, es muy importante tener en cuenta todos estos datos. Definitivamente, después de ver el algoritmo diagnóstico que usted nos hizo favor de presentar, que más que algoritmo parece casi un laberinto. ¿En qué momento debería el primer contacto referirlo a un tercer nivel? Porque evidentemente estos pacientes requieren de un tercer nivel por todo lo complejo que implica hacer los estudios para llegar finalmente al diagnóstico. Sí, para llegar al diagnóstico en general no hay muchos estudios, no hay muchos abordajes que hayan propuesto, pero eso fue uno que propusieron, en el cual también tenemos que ser conscientes de que todos los centros no cuentan con exámenes especializados para algún tipo de enfermedad. Entonces, a nivel primario, lo que tenemos que hacer al inicio es ver si es alguna enfermedad que está predisponiendo a que tenga estas infecciones recurrentes, o si se trata
de alguna enfermedad frecuente. Por ejemplo, si tiene sibilantes intermitentes, que es de localización en general en ambos campos pulmonares, y estamos con la sospecha de que un familiar tiene asma y tiene además atopía, rinitis alérgica, etcétera. Entonces el tratamiento se ha también mencionado en otros estudios que se debe supervisar un tratamiento empírico para esa afectación. Ya en el caso que no resuelve con tratamiento empírico, por ejemplo, 2 semanas de darle corticoides inhalados con broncodilatadores, si no resolviera y sigue con las infecciones respiratorias, la fiebre, etcétera, ya se hace estudios de cultivos de esputos, ve las secreciones si es que no podemos aislar gérmenes para poder saber si se trata de alguna infección, de repente según el medio donde nos encontremos, lo más prevalente, y aún así, si con tratamiento antibiótico que requiere el paciente no resuelve y ya está pasando el tiempo, ya pasa más de un mes y sigue con la sintomatología sin tener resolución de este cuadro, ya es necesario derivarlo, ¿no? Para poder hacerle un estudio más amplio y si es necesario hacer estudio de acuerdo a la localización de la radiografía o si ya se investigó de todas formas inmunodeficiencias mediante inmunoglobulinas G, A, M, E y las subclases G, si todo ello está normal y aún así seguimos sospechando ya en otras enfermedades más específicas, ya se puede hacer uso de otros métodos diagnósticos tipo tomografías según el nivel de atención donde se encuentre, o también en algunos centros se cuenta con microscopía electrónica si ya se sospecha que es una discinesia ciliar, o si tuviera también desde el sudor se puede hacer para descarte de fibrosis quística. Sí es importante tratar a los pacientes desde la primera vez que acude a la consulta como un paciente que tiene ya, según su historial, de repente problemas de asma, de reflujo, de rinitis o alguna microaspiración que se esté sospechando, ya se deriva al gastroenterólogo, viendo si ya todo eso pasa un tiempo y no cede con el tratamiento, ya es necesario derivarlo. Pues muy bien, ha tocado usted el punto, puesto el dedo en la llaga de que el tratamiento en este tipo de pacientes suele ser multidisciplinario. No solo el pediatra lo debe sospechar, referirlo al neumólogo y el neumólogo al gastroenterólogo, estar en contacto con el radiólogo, incluso con el patólogo, para que todo esto nos pone en evidencia de que actualmente la medicina ha dejado de ser de una sola persona y cada vez debemos buscar la manera de integrar. Eso me refería de que estos pacientes se deben manejar en un tercer nivel. El primer nivel, sospecharlo, derivarlos, yo creo que lo más pronto posible, porque entretenerlos es complicarlos. Me refiero darles tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y ya como a la 10ª ya lo mandan, pues a ver si no, que lo ve el neumólogo, ¿no? A ver si le encuentra algo. Y resulta que lo tiene que mandar con el neumólogo, con el radiólogo, con el patólogo, con el inmunólogo. Entonces se vuelve realmente muy complejo el manejo de estos pacientes. Y entre más temprano, mejor. Así es mejor. Muy bien, doctora. Pues yo no sé si ve usted más preguntas en el chat, además de las felicitaciones. Y qué bueno que ya nos hizo favor de dejarnos por ahí su correo para que pudieran hacerle llegar alguna que otra inquietud. Yo la felicito por su excelente presentación y no me queda más que agradecerle nuevamente su presentación. Muchas gracias. También, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.